Pueden ocupar su asiento esta mañana. Les voy a pedir que si por favor van conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4. Hemos estado estudiando acerca del ministerio de Jesús y hemos visto cómo la Biblia nos presenta el ministerio del Señor, la vida del Señor en una forma un poco diferente que Mateo, Lucas y Juan. Cada uno de los evangelios, hermanos, nos presenta a Jesús en una luz diferente. Yo no sé si ustedes saben eso cuando leen sus Biblias. El Evangelio según San Mateo nos presenta a Jesús como un rey, como el rey que está esperando a Israel que va a venir. Nos lo presenta como el Mesías, el hijo de David, el rey de Israel. Pero luego en Marcos nos presenta que el rey es un siervo, que el rey no vino a reinar, el rey vino a servir. Y Jesús nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y luego el Evangelio según San Lucas nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, su humanidad, que el Rey es humano. Y luego el Evangelio según San Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, que el Rey es Dios. Cada uno de estos evangelios nos va presentando a Jesús en una luz diferente. Y lo que hemos visto en el Evangelio según San Marcos, hemos visto algo, ¿ok? Nosotros no vivimos en este país en un reino. Nuestro sistema de gobierno no es de un reino. Entonces no tenemos nosotros una idea en nuestra mente de cómo es la vida en un reino. Nosotros, ¿cuándo sería la última vez? No recuerdo. 2020, quizás 2019 me parece, que visitamos a Israel, visitamos también el reino de Jordania, Heshemite, o quién sabe cómo se dice, pero ellos tienen un rey, ese es un reino. Jordania no es una democracia, tienen al rey Abdullah, y nosotros no tenemos ni una idea de cómo es la vida en un reino, porque nosotros vivimos en una república democrática, y aquí votamos nuestros representantes, pero en un reino tú no votas por el rey. El rey a veces simplemente hereda el reino de su padre, y fue lo que sucedió en Jordania. El rey Hussein murió de cáncer y su hijo, el rey Abdullah, tomó el trono y él está reinando, y si nada cambia, cuando él muera, su hijo va a tomar el trono. Y aquí no, aquí elegimos presidentes, elegimos senadores y nosotros tenemos voto. En un reino la gente no tiene ni voz ni voto. El rey es el que decide todo. Entonces, lo que hemos estado viendo en el Evangelio según San Marcos es este rey que viene como siervo, pero viene imponiendo su voluntad. Donde quiera que Jesús entra, Él viene imponiendo su voluntad. Y el reino de Jesús tiene 3 características, ¿okay? Y es el reino al cual pertenecemos todos nosotros que hemos rendido nuestras vidas a Jesucristo. Hay alguien que dijo, ¿podrás tener a Jesús como tu Salvador sin que sea tu Señor? No. No. Quizás al principio, cuando tú no estás consciente de todo lo que significa el señorío de Jesús en tu vida, quizás sí, pero con el tiempo, como Dios te va enseñando, entiendes que estás en un reino y sujetas tu vida y tu voluntad a Él. Tiene 3 características este reino, lo hemos visto aquí en el Evangelio según San Marcos. Lo primero, la predicación y la enseñanza del reino de Dios. Era lo que Jesús hacía, enseñaba y predicaba. No enseñaba nomás en las sinagogas, enseñaba también en casas. A veces enseñaba abierto, al aire libre, a las multitudes, porque no cabían en ninguna sinagoga. Y luego lo segundo era la sanidad de enfermedades. Donde quiera que Jesús iba, hacía milagros de sanidad.
Dios todavía sigue sanando a los enfermos. Y donde quiera que Jesús iba, sanaba a los enfermos. Y lo tercero era la liberación espiritual de las personas. Gente que tenía demonios dentro de ellos. Demonios sí existen. Gente que tenía demonios dentro de ellos, Jesús los echaba fuera y los dejaba libres. A veces estas personas gritaban y los demonios le hablaban a Jesús de adentro de la gente, usando la voz de las personas. Le hablaban a Jesús y le decían: ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué has venido a molestarnos? No es tu tiempo todavía. Y Jesús les ordenaba que se callaran y luego los echaba fuera. Y si ustedes recuerdan, en una ocasión había un hombre que tenía, se supone o se cree, como 2,000 demonios viviendo dentro de él. Y Jesús los echó fuera, los demonios del hombre, y los demonios entraron en unos puercos, y los puercos se tiraron en el mar de Galilea y se ahogaron. Son 3 características del reino: la predicación de la palabra de Dios, la sanidad de los enfermos y la liberación de los que estaban atados por demonios. All right? Ok, como que están asustados de lo que les acabo de decir. Okay. Pero donde quiera que Jesús llegaba, había estas manifestaciones, había esto que sucedía. Now, no se tardó mucho en el ministerio de Jesús a que los líderes religiosos, por envidia, empezaron a hacer un obstáculo para Jesús. Se supone que ellos deberían de haber sido los que lo hubieran recibido con brazos abiertos. Aquí está un hombre que está enseñando el camino de Dios, viene con el poder de Dios, y se supone que ellos lo hubieran recibido, ¿no? Con brazos abiertos, pero no. Empezaron a resistirlo, y luego la Biblia dice que llegó a ser tan grande el odio contra él que los fariseos y los herodianos empezaron a armar un plot de cómo destruirlo, de cómo matarlo. Y hermanos, no crea que las cosas han cambiado mucho. Hay mucha gente que se opone al evangelio y luego se esconde detrás de una religión. Y no entiendo yo por qué nos oponemos. Bueno, sí entiendo en parte, pero Jesús nunca le ha hecho mal a nadie. Nunca. Si el mundo entendiera lo que es verdaderamente el amor, entienden que Jesús es amor. Que nadie nos ama tanto contra Él. Y una cosa le voy a decir del amor: el amor siempre dice la verdad, no la encubre. Y entonces encontramos ya que Jesús está enfrentando toda esta resistencia de los líderes religiosos. Tiene resistencia espiritual por el otro lado, porque Satanás está siempre buscando cómo estorbar en lo que Jesús está haciendo. Pero lo que está sucediendo es que un rey ha venido a la tierra y este rey está imponiendo el reino de Dios, la voluntad de Dios, y es como que una guerra se está desenvolviendo delante de los ojos de la gente. Y entonces vemos este conflicto, vemos todo eso en el Evangelio según San Marcos, todo lo que está sucediendo. En el capítulo 4 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Este es el mar de Galilea. ¿Okay? ¿Qué tantos de ustedes fueron con otros a Israel en marzo? Levanten sus manos. Ok, ya se dio cuenta que el mar de Galilea parece una laguna, ¿verdad? Parece un lago, no parece un mar. Pero le dicen mar, bueno, nosotros también le decimos mar, y este es el mar de Galilea. Ok, se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. ¿Se acuerdan que en el capítulo pasado hablamos que Jesús les dijo a sus discípulos, porque era tanta la gente, y la gente ya no solamente lo estaba escuchando, la gente se le estaba tirando para tocarlo, y lo estaba apretando por todos lados, y Jesús le dijo a sus discípulos: miren, la gente es tanta y está tan desesperada que quiero que me tengan un barco listo, por si la gente me aprieta mucho, subirme en el barco y me sacan al mar para poder seguir enseñando.
porque así estaba desesperada la gente. Gente estaba viniendo a ver y a oír a Jesús de cientos de millas ya de retirado. Guarden en mente que no había carros, no había aviones, no había trenes. La gente caminaba a pie o en alguna bestia y eran caminos largos y no eran fáciles, pero tan grande así era la fama de Jesús ya y tan grande era la necesidad de la gente. So aquí sí, Jesús se tuvo que subir a un barco y le pidió a los discípulos que lo sacaran al mar un poco porque la gente era mucha. Y yo no sé qué tanto ustedes se acuerdan cuando fuimos a Capernaum, que entramos a Capernaum y enfrente dice The Town of Jesus, Capernaum, The Town of Jesus. Y ustedes se dieron cuenta que Capernaum está junto al mar, está pegado al mar. Y entonces ahí cerca de Capernaum hay una ensenada, un cove, como dicen, como una abertura así entre la tierra. Y se acuerdan cuando fuimos a Cesarea, los que fueron con nosotros a Israel, el primer día visitamos a Cesarea y donde está el teatro al lado del mar Mediterráneo. Y ahí está la plataforma y hacían dramas. Y las acústicas en ese teatro están tan buenas que si hay silencio en el teatro, este es un teatro que excavaron de hace 2000 años de la época de Jesús, y puede una persona estar en la plataforma y hablar en silbidos así calladitos y toda la gente en el auditorio lo oye. Porque lo que sucede es que él está a espaldas del mar, el que está hablando, detrás de él está el mar y la gente está así, enfrente de él. Y con el mar, con el viento del mar, amplifica la voz. Y no había bocinas, no había micrófonos, no había nada, pero miles de personas podían escuchar a la gente que estaba en la plataforma porque estaban al lado del mar y las acústicas. Y entonces ahí en Capernaum hay un lugar así, pero natural. Que tiene un lugar así donde la gente se puede sentar y una persona en el barco puede estar hablando y miles de personas ahí. Se cree que ahí caben hasta 7,000 personas sentadas. Y eso, entonces la multitud es bastante grande. Jesús está en el barco y la pregunta, si alguien se pregunta, ¿cómo podía tanta gente escuchar a Jesús? Bueno, así. Era un lugar que Jesús escogió estratégicamente para que la gente lo pudieran escuchar. Y Él está ahí en el barco y está hablando y el mar amplifica su voz y toda la gente lo está escuchando. Okay. So, ahí está Jesús, okay, enseñando. Les enseñaba por parábolas. Eso es algo que nunca había hecho. En Mateo capítulo 13, cuando hablamos de las 7 parábolas de Mateo capítulo 13, hablamos que Jesús comenzó a enseñarles a la gente por parábolas, porque ahorita que leamos los versos va a parecer otra cosa, pero es que no entendemos a veces el texto. Porque Jesús quería que la gente entendiera y a veces la gente no entendía y entonces les contaba historias que ellos podían entender y luego les decía, así como es en lo natural, así es también en lo espiritual. Okay, para ver si la gente entendía. Cuando tú hablas con adultos, tú hablas y usas un lenguaje, pero cuando tú hablas con niños, tienes que usar otro lenguaje, ¿sí? Para que los niños te entiendan. Yes? Amen. So, sometimes you'll tell stories, a veces cuentas historias, y luego después, ya casi la gente no cuenta estas historias, pero antes de que hubiera la tele y cell phones y todo esto, moms and dads would sit up with their children at bed at night and they would tell them bedtime stories. And then they would say, and the moral of the story is, this is what I want you to learn from this story. Que es lo que quiero que aprendas de esta historia. Y le cuentas como una parábola. ¿Sí me entiendes? A ver, cuéntenme no me la cuenten, nomás menciónenla. Una historia que quizás le cuenta a un niño para enseñarle a lo mejor que no es bueno mentir o robar o algo así. The Boy Who Cried Wolf, sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan del niño que gritaba lobo y no había lobo?
pero cada vez que gritaba lobo venía el pastor o venía el papá para defenderlo del lobo, pero no había lobo. Y el niño seguía gritando lobo, pero no había lobo, hasta que sí vino el lobo y gritó lobo, pero nadie le creyó. Okay, so what's the moral of the story, Jess? Okay, no echar mentiras. Okay, all right. So ahora Jesús quiere que la gente entienda acerca del reino de Dios. Que entiendan lo que está pasando enfrente de sus ojos. Listen, people don't know what's happening today. La gente no sabe hoy lo que está pasando. No saben. No saben los días ni los tiempos en los cuales estamos viviendo. These times are different. When I grew up, I never saw times like these. These times are different. Están diferentes. You know, nunca hemos visto que se cuestione la moralidad bíblica. Son días de confusión, la gente está confundida. Hombres que no saben si son hombres, mujeres que no saben si son mujeres. ¿Qué es el matrimonio? Gente que no entiende el matrimonio porque la Corte Suprema nos cambió la definición de matrimonio. Pero la gente no entiende. La palabra matrimonio viene de la palabra matri, que quiere decir madre. Y la idea en matrimonio, por eso no es patrimonio, es matrimonio, porque patri es padre, matri es madre. La idea es que dentro del matrimonio se van a concebir hijos y entonces van a crear los hijos dentro del matrimonio. ¿Sí me entiende? Hay confusión, hay violencia como nunca hemos visto, ya no se respetan las leyes del país. Las personas que deben de estar aplicando la ley, y nos dicen Romanos que debes de temer al que trae la espada. En aquel entonces era la autoridad, ahora traen pistola, ¿verdad? Dice que debes de temer al oficial, porque está para castigar al malhechor y defender al justo. Hoy parece que se han reversiado esas cosas. You know, y so estamos viviendo en tiempos diferentes y todo esto nos está avisando la Biblia que Jesús viene. There can be no confusion. La Biblia nos habla de que Rusia iba a ser una amenaza en los últimos días. La Biblia nos dice que China iba a tener un ejército de 200 millones de soldados. Y los tiene. La Biblia nos habla de la amenaza de Persia, que es Irán. La Biblia nos habla de la amenaza de Gomer, que es Turquía. La Biblia nos habla de que Israel iba a ser esparcida por todas las naciones del mundo, los judíos, pero en los últimos tiempos Dios los iba a juntar otra vez a su tierra. Y estamos viendo a Israel floreciendo en su tierra de nuevo. Jesús nos dijo que los corazones de los hombres iban a desfallecer por causa del terror de los últimos días. Nos habla de pandemias, la Biblia, en los últimos días. Ahora están hablando de otra pandemia nueva que dicen que viene, ya ni atención le pongo. Entonces todo esto, y la gente no entiende, y la gente en la época de Jesús no entendían lo que estaba pasando. El rey del universo andaba caminando las calles de sus ciudades y ellos no lo sabían. Hizo Jesús para tratarlos de hacer de entender, les empieza a hablar por parábolas. Decía una hermana, parábolas, ¿verdad? Por parábolas, semejando, usando cosas de la naturaleza, y una vez estaba hablando con un hermano que es consejero y traía a otro hermano con él,
Y le dice, mira, te voy a enseñar que la consejería está todo alrededor de nosotros. Y llegaron a un alto. Y le dice, ok, ¿qué dice sign? Dice stop. Ok, dice entonces, when God tells you to stop, you stop. Ok, y siguieron cayendo. Le dijo, ¿qué es ese letrero? Dijo, es yield. Ok, there's times when you're going to have to yield. Y le iba enseñando, so. Entonces, Jesús va a usar ahora la naturaleza alrededor de él para hablarles acerca de qué? Del reino de Dios. So they can understand. Oíd, le dice en el verso 3, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. All right. So probablemente, y por eso es bueno que vaya para Israel cuando lo invitamos, ¿ok? Porque se te pinta el cuadro. Ahí alrededor de Capernaum y alrededor del mar de Galilea hay muchos campos de agricultura. Hay plátano, hay aguacate, hay naranja, hay mandarina, hay almendra, hay muchas cosas sembradas ahí. So probablemente donde Jesús está parado en el barco, Él está aquí, la multitud está ahí, y Jesús probablemente apunta a un campo donde un sembrador está sembrando o acaba de sembrar. Y Él dice, he aquí, miren, el sembrador salió a sembrar. Y miren cómo está tirando la semilla. Y parte está cayendo en la calle, y parte está cayendo donde hay piedra, y parte está cayendo donde hay hierba, y parte está cayendo en el buen campo, en la buena tierra. Y ellos están, yeah, he's right, sí, ahí está, y todo. Y so ellos lo entienden, lo entienden, ven lo que está pasando, y luego les dice Jesús, le dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Now, ¿qué tantas gentes de las que estaban ahí creen ustedes que no tenían orejas? How many of those people you think they didn't have ears? No so Jesus les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿De quién está hablando? Están mirando, hay alguien aquí que le falta una oreja, le faltan las orejas, nació. ¿Qué pasó? No, claramente está hablando del oído, del corazón. ¿Ok? Tú tienes estos oídos y oyes con ellos físicamente. Estás oyendo mi voz ahorita, ¿verdad? Pero hay un oído acá adentro. Inside. Your heart has ears. Tú tienes ojos, ¿verdad? Yo tengo 4. Okay. Es un chiste, hermano. No sé. Okay. Y con mis ojos puedo ver. Pero mi corazón también tiene ojos. Y entonces Jesús se está refiriendo no al oído físico, sino al oído espiritual. Okay. So, vamos a leer unos versos en Isaías capítulo 44. Vaya conmigo, por favor. Isaías 44. Y vamos a leer de los versículos 9, y vamos a leer probablemente como hasta el 18, y va a hablar acerca de oídos del corazón. ¿Okay? Los formadores de imágenes, está hablando Isaías al pueblo de Israel, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden.
¿quién formó un Dios o quién fundó una imagen para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero tomó la tenaza, trabajó en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ella con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma chipres y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y crece panes. Hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora, le ruega diciendo: líbrame porque mi Dios eres tú. ¿Qué está diciendo aquí Isaías? Está diciendo qué tan vano y qué tan ridículo es adorar un pedazo de leña o un pedazo de metal. Porque un hombre lo hizo. ¿Acaso un hombre va a poder hacer un Dios? Va y corta un árbol y luego del árbol va a hacer su imagen que va a adorar como si fuera un Dios, y luego toma parte de la leña y con ella se calienta y con parte de la leña cocina lo que va a comer, y luego de la otra parte dice: voy a ser un Dios. Y está hablando Isaías, dice: esto es ridículo. Eso es ridículo. Un hombre va a poder hacer un Dios, de un pedazo de leña va a ser un ídolo y lo va a adorar como es un Dios, y ahí lo pone en su casa. Y cuando yo no era cristiano, mis padres me criaron en una fe donde a veces íbamos a la iglesia y yo, chiquillo, ¿verdad? Miraba las imágenes y me ponía yo a pensar y dije: pero ese es un pedazo de madera. Y mis padres me están diciendo que me arrodille y que lo adore. Pero es un pedazo de madera. It's a piece of wood. I wasn't a Christian. I was just a little boy. That's a piece of wood. Y mi pensar, ¿qué diferencia hay entre esa imagen a este pilar? It's made of wood. ¿No? Y es lo que está diciendo Isaías. Eso es un Dios. Ese es tu Dios, Israel. ¿Me vas a abandonar y vas a ir a adorar un Dios? Así, y luego dice el verso 18: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿Qué era el problema? Los ojos del corazón estaban cerrados, no podían ver. Estaban mirando, pero no podían ver. Los oídos del corazón estaban cerrados, estaban oyendo, pero no podían oír. Vamos a Ezequiel, capítulo 12. Si voltea nomás unas cuantas páginas, Ezequiel capítulo 12. El verso 1 y 2, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, las cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Entonces, vemos aquí varias cosas que pueden hacerte sordo a las cosas de Dios, o pueden hacerte ciego a las cosas de Dios. Una de ellas, nos dice aquí la Biblia, es la idolatría.
Y gente idolatriza muchas cosas, no nomás imágenes en una iglesia. Puede idolatrizar dinero, puede idolatrizar sexo, puede idolatrizar deportes, puede idolatrizar muchas cosas y te ciegan los ojos del corazón y te cierran los oídos del corazón. Pero otra de las cosas es rebelión. ¿Qué es rebelión? Rebelión es cuando tú te rebelas, en este sentido, cuando tú te rebelas contra Dios. When God tells you not to do something and you insist on doing it. That's rebellion. And rebellion can blind the heart and deafen the heart. So entonces, estamos viviendo nosotros en una generación que dice, ¿y quién es Dios para decirme a mí? Yo voy a hacer lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiera, en la forma que yo quiera. No te metas en mi vida, no me digas a mí nada. ¿Quién es Dios? Y etcétera, y etcétera. Y eso estamos viviendo en tiempos así. Y este es el problema que Jesús estaba enfrentando con la multitud. La multitud quería la sanidad, la multitud quería la liberación de los demonios, querían que sus familiares fueran sanados, pero no querían seguir a Jesús. Este es el problema, por eso Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque ese es el problema que tenía con la multitud. La multitud en verdad no querían seguir a Jesús. Y cuando Jesús se les puso duro a esta multitud y les dijo, ustedes me siguen solamente por los panes y los peces, ¿sabe qué hicieron? Lo criticaron y luego se fueron. So he was right. Él tenía razón. Pero Jesús ama a la humanidad. So ahora Él va a usar parábolas para ver si los puede hacer entender. ¿Sí me entiende? There's a shift here. Hay un cambio. Why? Because they're running out of time. And Jesus knows it. So He's going to try to reach them another way. Va a tratar de alcanzarlos de otra forma porque están en peligro. Entonces empieza a hablarles por parábolas y les dice, mira, aquí está el sembrador anda sembrando, you can see him, he's spreading the seed, está cayendo, pero está cayendo ahí. Yeah, that's right, okay. Entonces, el verso 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. En otras palabras, no la entendieron. Vieron, sí, pero vieron lo que estaba pasando con el sembrador. Pero, what do you mean by this, Jesus? ¿Por qué nos dijiste? ¿Por qué le dijiste eso a la gente del sembrador? Entonces Jesús les dice en el verso 11, acá en Marcos 4 otra vez, les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Now, parece que Jesús está diciendo, yo no quiero que sean salvos, yo no quiero que entiendan, y hablé la parábola para confundirlos, para que no entiendan. No, está diciendo lo contrario. Es que viendo, ven y no entienden, oyen y no entienden. Yo estoy tratando de hacerlos entender, porque si no, no se van a convertir y no van a ser salvos. Pero ¿por qué no les explicaste la parábola a ellos, Jesús? ¿Por qué no les explicaste la parábola? Porque no quieren oír lo que yo les voy a decir. No quieren. Entonces a ellos les explica la parábola, el verso 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y cuando leemos en Mateo capítulo 13, sabemos que el sembrador es Jesús, ¿ok? So now watch, listen. Mírenme un ratito. Mírenme un ratito, ¿ok? Listen. Yo les estoy hablando, ¿verdad? La palabra que yo les estoy hablando es semilla que estoy tirando sobre ustedes. Okay? I'm throwing seed over your heart. Estoy tirando semilla sobre sus corazones. No sabía, ¿verdad? Estoy tirando semilla. Mis palabras son semillas sobre su corazón. Now, ¿las estás recibiendo o no?
¿Las estás entendiendo o no? Pero todos estamos aquí. Cada corazón es un campo. Jesús es el sembrador. Tiene miles de personas enfrente de Él y les está enseñando, les está tirando semilla como el sembrador sobre el campo, pero Él está tirando semilla espiritual sobre el corazón de ellos y le está tirando semilla. Y Jesús les va a decir ahorita a sus discípulos, esa gente que ustedes vieron, sobre la cual yo tiré la semilla de la palabra, unos no la entendieron, otros van a sufrir persecución por la palabra, otros van a tener tantas cosas en su corazón que van a ahogar la palabra y luego solamente otros la van a recibir. Now watch. Ok, el sembrador es el que siembra la palabra, verso 14, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. So it's good to understand God's word. Es bueno entenderlo, ¿ok? Now, les voy a hacer una pregunta. ¿Hasta aquí están entendiendo lo que hemos hablado? ¿Sí? ¿Hasta aquí lo están entendiendo? Are you getting it? Are you getting some of it? Are you understanding? ¿Lo están entendiendo? ¿Ok? Porque hay gente que no entiende, pero luego hay gente que no quiere entender. Porque hay gente que está aquí, pero no está aquí. ¿Ok? Y a veces nosotros somos muy curiosos, ¿ok? No dije son, dije somos. Nunca has estado hablando, los que están casados, nunca has estado hablando a veces con tu esposa y tú estás argumentando un punto y tú sabes que tú tienes la razón y cuando tu esposa habla ni atención le pones. Los hermanos están pensando, si levanto la mano, ¿qué me va a pasar? Pero a veces, ella te trata de decir algo y tú estás oyendo, pero por adentro estás diciendo, yeah. Ya oí eso, mujer. Y luego le dice, no se enojó de verdad, hermano Eliud. No va al baño, sí, ok, all right, no estoy jugando con él, y luego después, por adentro está diciendo eso, porque, esta mujer no entiende lo que yo estoy diciendo, ya no tiene ninguna razón, ¿por qué la voy a escuchar? Y bla, 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 y la mujer está hablando, pero tú no estás escuchando, estás ahí, pero ya no estás ahí, So Jesus les está enseñando, y si vas a Mateo, al sermón del monte, les enseña sobre la ofrenda, les enseña sobre el ayuno, les enseña sobre la oración, les enseña sobre el divorcio, les enseña sobre el matrimonio, les enseña sobre tantas cosas Jesús. Y la gente no estaba escuchando. Me imagino que si hubiera habido la oportunidad, uno de ellos hubiera, Jesus, when are you going to finish so you can pray for my sick friend? Jesus, Y a veces está la gente así. Jesús, sácame de mi problema. Jesús, sácame de esta situación. Jesús, haz esto por mí. But listen, si no dejas que la palabra de Dios cambie tu corazón, you're going to get into the same mess all over again, even if Jesus brings you out. Si no cambias tu vida, al rato vas a estar en el mismo problema o peor. Pero la gente no entiende la palabra y viene Satanás y la arrebata pronto. Como los pájaros se comen la semilla, que están, una vez yo en mi casa compré un costal de semilla de Bermuda grass. Y dije yo voy a sembrar el zacate, lo voy a regar, voy a tener una yarda hermosa. Y yo ya estaba mirando mi yarda, acostado en el zacate, mi yarda de Bermuda grass. Y salí yo con el costal y lo abría y andaba yo, con un vasito tirando semilla y tirando semilla. Me metí para adentro y de rato miré por la ventana y había cientos de pájaros comiéndose la semilla. Dije, miserables. Y so Jesús está diciendo, el diablo y los demonios son como pájaros que vienen y te comen la comida, la semilla para que no la entiendas, entonces,
Dice aquí, estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y luego aquí está lo segundo, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estas son gentes que que dicen, oh yeah, man, that is so good. What Jesus said is so good. Y salen de la iglesia y se dan high five. Hey, hermano, did you get that sermon, man? Yeah, wow, man. Y luego la gente te empieza a hacer burla, te empiezan a hacer la vida imposible, y porque ahora eres cristiano, o ahora tú estás yendo a la iglesia, y hey, let's play a trick on him, y hey, y vamos a hacer esto y todo, y te empiezan a hacer la vida imposible. Yo estaba oyendo de un pastor de una iglesia que estaba casado y ya tenían hijos, y le dijo la esposa, el ministerio o el matrimonio. Si no dejas la iglesia, yo te voy a dejar. Digo, no puedo dejar la iglesia, Dios me llamó, es mi llamado. No puedo dejar el ministerio, y lo dejó, lo abandonó. Yo conozco un muchacho, cuando mi esposo y yo hemos venido a Cristo también, que él había venido al Señor y su esposa tenían una niña, y su esposa vino y le dijo, ok, Jesus or me. Dijo, yo no puedo dejar a Jesús, y lo dejó, y le dijo, ok, I'll take the car, you take the baby. Y lo dejó. Seguir a Cristo te va a costar. Now, te va a costar. Friends are going to turn against you. A veces tu propia familia te va a atacar. Y muchos, dice Jesús, cuando viene la persecución, la tribulación por causa de la palabra, regresan al mundo otra vez. Y luego dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero antes los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Okay? How many of you have ever sown a garden? ¿Alguno de ustedes a veces han sembrado un jardín? No sé por qué me vino este canto, no voy a cantarlo, pero... O bueno, a lo mejor se los canto de todos modos. Voy a ponerle mi jardín a Pancha y a Ma. Pero el diablo, ¿ya ve cómo es el diablo? ¿Ha sembrado usted un jardín? Y siembras tus plantitas y todo, y de rato empieza a salir ¿qué? La hierba. Y la sacas y sale más, y la sacas y sale más, es un trabajo constante, ¿verdad? Hizo Jesús aquí, se le va a quedar ese canto en la cabeza, que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Okay, ay Señor, perdóname. Jesús compara la hierba a diferentes cosas. Dice los afanes de este siglo, las preocupaciones. Las preocupaciones. Vamos a la iglesia. No, yo no tengo que trabajar. Si no trabajo, no gano dinero. Y si no gano dinero, no pongo comida. Y tengo muchos gastos. Y tengo todo. Y estás afanado, Y no hay tiempo para Dios. Hay tiempo para todo, Conocí un pastor. Me invitó a predicar a su iglesia aquí en Lancaster. Y fui a predicar en su iglesia. Y yo no sé por qué, era un domingo, así como ahorita, y me salió tocar acerca de los Cowboys. Que pastores cortaban los servicios para irse a mirar a los Cowboys cuando iban a jugar temprano. Yo no sé por qué me salió eso. Y después del servicio vino la esposa del pastor
Y me dijo, tú eres el primer predicador que ha tenido el valor para enfrentar a mi esposo. Dijo, porque mi esposo recorta los servicios para irse a mirar a los Cowboys. Y yo ya le he dicho que no lo haga y tú eres el primero que ha tenido el valor de decirle eso. Los afanes de tantas cosas. A veces hermanos que están en la iglesia, y está jugando México en el mundial y ahí están en su teléfono, los afanes, just tantas cosas de este mundo. Y luego habla de el engaño de las riquezas. Do you know that money can deceive you? ¿Sabes que el dinero te puede engañar? ¿Tú crees que el dinero te va a dar felicidad? ¿Tú crees que el dinero te va a dar seguridad? ¿Tú crees que el dinero te va a satisfacer? Es un engaño. Me dijo a mí un hombre hace años atrás, me dijo, mira, yo creía que cuando tuviera $10,000 en el banco yo iba a estar contento y le pedí a Dios que me dejara tener $10,000 en el banco. Dijo, ya los tengo y no me siento contento. Dijo, tengo 20,000, no me siento contento. Dijo, el engaño de las riquezas. Ya hay gente que cree que el dinero es todo. Y por eso es que pusieron en el billete, in God we trust. No confíes en el billete, confía en Dios. El engaño de las riquezas. El afán, y luego el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Why do you want to have what everybody else has? Tu teléfono celular trabaja bien, pero salió uno nuevo. Y el hermano que está en la otra banca trae su teléfono nuevo. Trae 15 cámaras, y tiene bastantes gigs y todo, y esto y lo otro. Y de rato ves tú tu teléfono y dices, a smartphone doesn't look so smart now. Y ves y empiezas a codiciar acá. Y ahí vas a la tienda de teléfono, mira, la primera televisión que yo tuve tenía una pantallita así. La compré en una tienda de Goodyear. Era amarilla color plátano. Y levantaba la antenita, blanco y negro. Ya estoy mirando yo la pantallita. And I was happy with my little TV. Ahora tengo una televisión de 55, 57 pulgadas. Y le estaba diciendo el otro día a mi esposa, esta televisión está muy pequeña. Y mi esposa me mira y con la pura mirada me dice, no way, Jose, forget it. So, y ¿se acuerdan? Bueno, no se van a acordar. You won't remember, especially the younger ones won't remember this. Cuando no había controles remotos. ¿Sabes qué teníamos que hacer? Nos teníamos que levantar de la silla, caminar, no lo van a creer, 15 pies a la televisión y cambiarle con la mano el canal. Era un sufrimiento, pagábamos un precio increíble por ver la televisión. No había remote controls. Ahora, en la casa la otra vez perdemos el remoto. Y nomás por no ir a cambiarle a la televisión con la mano, andamos, le quiero cambiar, pero no puedo, ¿dónde está el remoto? ¿Dónde está el remoto? Apaga la televisión, no puedo, ¿dónde está? Y puedes caminar a la televisión y cambiarle el canal o apagar, pero si no está el remoto, you just can't do it, you're lost. Entonces, las codicias, queremos tener todo. Queremos tener todo, lo que tenemos todavía trabaja, pero no, ya no es suficiente, que queremos lo que el hermano fulano tiene, y lo que el hermano tiene, y lo que el hermano tiene, y andamos, y todo, and so, Jesus said, that's why la palabra no da fruto en el corazón. La ahogan, no la dejan. And so, listen,
esta mañana, ya para terminar, he tirado la semilla. Over all of you. How did it go? Porque hay otra clase de tierra. Esta otra clase de tierra entiende la palabra, sabe que va a sufrir, pero no le importa. Y lo más valeroso en su corazón es Jesús. Y esa tierra, ese corazón, produce fruto al 30, 60 y al 100 por uno. So, how did it go in the heart? ¿Cómo cayó la palabra?